La sangre era real, el dolor era real, los gritos eran reales, pero todo lo que creía saber sobre la crucifixión de Jesús está incompleto. Durante siglos, el arte cristiano nos ha dado una versión suavizada, romantizada, de lo que realmente sucedió en el Gólgota. Las pinturas muestran heridas limpias, cuerpos serenos, muerte pacífica, pero la arqueología forense moderna ha revelado una realidad tan brutal, tan médicamente específica, que los doctores que estudian los evangelios quedan asombrados por su precisión clínica. Cada herida descrita en las Escrituras coincide exactamente con lo que la ciencia moderna sabe sobre el trauma de crucifixión. Cada grito registrado en los evangelios corresponde a etapas específicas del shock hipovolémico. Y hay algo más perturbador. Los detalles médicos que los evangelistas registraron eran imposibles de conocer en el siglo I, a menos que estuvieran ahí, a menos que lo vieran todo. Hermanos, necesitamos hablar de lo que realmente le pasó al cuerpo de Cristo en esas 6 horas, porque hasta que entendamos la profundidad física de su sacrificio, nunca comprenderemos completamente la profundidad espiritual de su amor. Antes de continuar, quiero que sepan algo. Oro por cada suscriptor de este canal. Leo sus comentarios, veo sus luchas y los llevo ante el trono de gracia. Si aún no se han suscrito, háganlo ahora. Únanse a esta familia. Padre Celestial, mientras estudiamos el sacrificio de tu Hijo, que nuestros corazones se quebranten con gratitud. Que veamos no solo las heridas, sino el amor detrás de cada una. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, permítanme mostrarles lo que encontré. En 1968, en las afueras de Jerusalén, los arqueólogos hicieron un descubrimiento que cambió para siempre nuestra comprensión de la crucifixión romana. En una tumba del siglo I, encontraron los restos de un hombre llamado Jehohanán, y en su talón derecho, todavía atravesándolo, había un clavo romano de hierro de 11.5 centímetros. Era la primera evidencia arqueológica directa de crucifixión. Pero lo que los forenses descubrieron al examinar esos huesos fue perturbador. El clavo no había sido clavado en los pies, como muestran las pinturas. Había sido clavado lateralmente a través de los huesos del talón, asegurando el pie al madero vertical de la cruz. Los huesos del antebrazo mostraban marcas de trauma, donde los clavos habían sido insertados entre el radio y el cúbito, no en las palmas de las manos. Las rodillas habían sido fracturadas deliberadamente con un mazo romano, lo que los romanos llamaban crurifragium, para acelerar la muerte. Este era el método estándar romano de ejecución por crucifixión en el siglo I. Y cada detalle coincide exactamente con los relatos evangélicos. Pero hay más. Los romanos documentaron meticulosamente sus métodos de ejecución. Séneca el joven, contemporáneo de Cristo, escribió sobre la crucifixión con detalles médicos precisos. Describió la dislocación progresiva de articulaciones, la asfixia lenta, el shock hipovolémico causado por la pérdida masiva de sangre. Tácito, historiador romano que despreciaba a los cristianos, confirmó que Cristo fue ejecutado bajo Poncio Pilato mediante crucifixión, usando exactamente los mismos términos técnicos que encontramos en los evangelios. Flavio Josefo, testigo ocular de miles de crucifixiones durante el sitio de Jerusalén en el 70 después de Cristo, describió el proceso con una precisión que coincide punto por punto con el relato de los evangelios. Y aquí viene lo asombroso. Los evangelistas, hombres sin educación médica, describieron síntomas y secuencias traumáticas que solo fueron entendidas completamente por la medicina moderna en el siglo XX. Mateo registra que Jesús sudó sangre en Getsemaní. Durante siglos, los escépticos se burlaron de esto como una imposibilidad médica, hasta 1956, cuando los doctores identificaron una condición llamada hematidrosis, cuando el estrés extremo causa que los capilares alrededor de los folículos pilosos se rompan, mezclando sangre con sudor. Solo ocurre bajo estrés psicológico tan severo que puede causar la muerte. Lucas, el médico, describe que un ángel apareció para fortalecer a Jesús. La medicina moderna confirma, sin intervención, la hematidrosis habría matado a Cristo antes de llegar a la cruz.
Juan registra que de la herida del costado de Jesús fluyó sangre y agua por separado. Durante siglos, los críticos dijeron que era imposible, hasta que la ciencia moderna descubrió que en casos de trauma cardíaco extremo, el pericardio se llena de un fluido seroso claro. Cuando una lanza atraviesa el corazón post-mortem, fluye sangre coagulada y fluido pericárdico por separado. Juan no solo vio la lanza del centurión, vio evidencia forense de que Jesús murió por ruptura cardíaca. Los evangelios describen que Jesús cargó su cruz hasta colapsar. Los forenses modernos calculan que la viga horizontal, o patibulum, pesaba entre 34 y 57 kilogramos. Después de una noche de tortura y flagelación, cargar ese peso por las calles empedradas de Jerusalén habría causado trauma masivo adicional. Las piedras de la Vía Dolorosa, que aún pueden verse hoy, tienen una superficie irregular que habría intensificado cada caída. Marcos describe que obligaron a Simón de Cirene a cargar la cruz. No fue bondad romana, fue necesidad práctica. Jesús había entrado en shock hipovolémico temprano y no podía continuar. Pero entremos al momento mismo de la crucifixión. Los clavos romanos, como el encontrado en el talón de Yehohanán, medían entre 13 y 18 centímetros de largo. No eran clavados en las palmas, como muestran las pinturas. Las palmas no pueden soportar el peso del cuerpo, se desgarrarían. Los clavos eran insertados en las muñecas, entre los huesos del radio y el cúbito, atravesando el túnel carpiano. Este punto específico era conocido por los verdugos romanos porque causaba dos efectos. Aseguraba el cuerpo a la cruz y dañaba el nervio mediano, causando dolor insoportable que se irradiaba por todo el brazo. En griego este dolor tiene un nombre específico, causalgia, literalmente fuego ardiente. Es el dolor más intenso que el cuerpo humano puede experimentar sin perder la consciencia. Y Jesús experimentó esto en ambas muñecas simultáneamente. Los pies eran asegurados de manera similar. El clavo atravesaba ambos pies lateralmente, entre el segundo y tercer hueso metatarsiano, perforando también el nervio plantar. Cada movimiento enviaba ondas de causalgia desde las extremidades hasta el cerebro. Pero el verdadero horror de la crucifixión no era el dolor inicial, era la asfixia lenta. La posición de crucifixión hace imposible exhalar completamente. Los músculos intercostales, responsables de la respiración, se fatigan rápidamente. Para tomar cada respiración, la víctima debe empujarse hacia arriba con los pies clavados y tirar con las muñecas clavadas. Cada respiración costaba una agonía indescriptible, y así, durante horas, Jesús luchó por cada inhalación. Cada palabra que pronunció desde la cruz le costó una tortura adicional. Hermanos, permítanme compartir algo personal con ustedes. Cada mañana, antes de prepararme para predicar, paso tiempo meditando específicamente en el sacrificio de Cristo, no solo leyendo sobre él, sino entrando profundamente en la realidad de lo que soportó por nosotros. Tengo una aplicación en mi teléfono que me guía a través de exactamente este tipo de reflexiones profundas cada día. Combina el estudio bíblico con la evidencia médica y arqueológica que estamos discutiendo, pero lo hace de manera devocional, personal. Cambió completamente cómo empiezo cada día. Ya no es rutina religiosa, es encuentro transformador. Dejé el enlace en el comentario fijado. Revísenlo después de este video. Pero continuemos, porque lo que Jesús soportó físicamente era solo una parte de su agonía. Los evangelios registran 7 declaraciones que Jesús hizo desde la cruz. Cada una corresponde a una etapa específica del trauma físico y el shock progresivo. La medicina moderna puede trazar la línea temporal exacta del deterioro de Cristo, basándose únicamente en sus palabras. La primera declaración: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La pronunció durante las primeras horas, cuando aún tenía fuerza para hablar oraciones completas. Su voz era clara, su mente lúcida. La segunda y tercera declaración, al ladrón arrepentido y a su madre, muestran presencia mental completa, pero mayor esfuerzo físico para hablar. Las frases se vuelven más cortas. La cuarta declaración, Eloi, Eloi, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, marca el momento de shock hipovolémico severo. Jesús gritó estas palabras:
El griego usa krazo, que significa un clamor visceral, desgarrador. Era tanto dolor físico como agonía espiritual. Estaba citando Salmo 22, versículo 1, pero su voz se había vuelto ronca, su respiración laboriosa. La quinta declaración, tengo sed, indica deshidratación severa, otro síntoma del shock hipovolémico avanzado. Su cuerpo había perdido tanto fluido a través del sudor de sangre, la flagelación y el trauma de la crucifixión que sus riñones comenzaron a fallar. La sexta declaración, consumado es, tetelestai en griego, fue pronunciada con un esfuerzo sobrehumano. Tetelestai era un término comercial que significaba pagado en su totalidad. Pero médicamente, en este punto Jesús debería haber sido incapaz de hablar. Su diafragma debería haber estado paralizado por la fatiga, sus cuerdas vocales secas e hinchadas. Que pudiera pronunciar esta palabra con claridad fue, según los médicos que han estudiado esto, un acto de voluntad sobrenatural. La séptima y última declaración, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, fue seguida inmediatamente por su muerte. Juan dice que entregó el espíritu, no dice que murió, dice que entregó su vida voluntariamente. Esto es médicamente significativo. Las víctimas de crucifixión típicamente morían por asfixia después de días de agonía. Jesús murió en 6 horas, en el momento exacto que él eligió. Los doctores que han analizado la cronología médica de la crucifixión concluyen que Jesús no murió por las heridas, murió porque eligió morir. Su cuerpo todavía tenía horas de vida restante, pero él voluntariamente entregó su espíritu en el momento preciso. Y aquí es donde el milagro médico encuentra el milagro profético. Salmo 22, escrito por David 1000 años antes de que se inventara la crucifixión, describe cada detalle médico que acabamos de analizar. Horadaron mis manos y mis pies, los clavos específicos. Todos mis huesos se descoyuntaron, la dislocación de articulaciones durante crucifixión. Mi corazón fue como cera, se derritió en medio de mis entrañas. Ruptura cardíaca por trauma extremo. Se secó como un tiesto mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Deshidratación severa. Repartieron entre sí mis vestidos, los soldados echando suertes por la túnica de Jesús. Cada síntoma médico que David describe era desconocido en su época. La crucifixión no existía. El shock hipovolémico no había sido identificado. La hematidrosis no tenía nombre. Sin embargo, David describió la muerte de Jesús con precisión forense 1000 años antes de que sucediera. Isaías 53, escrito 700 años antes de Cristo, describe el trauma con detalles que hacen llorar a los médicos forenses modernos. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por su llaga fuimos nosotros curados. Cada palabra médicamente precisa, pero hay algo más. Los historiadores romanos, enemigos del cristianismo, confirman no solo que la crucifixión ocurrió, sino que algo inexplicable sucedió durante esas horas. Talo, historiador pagano del siglo I, registra una oscuridad sobrenatural que cubrió la tierra durante la crucifixión. Flegón de Tralles, cronista romano, describe la misma oscuridad, llamándola el eclipse más extraordinario jamás visto. Tertuliano desafió a los romanos a consultar sus propios archivos sobre los fenómenos sobrenaturales del día de la crucifixión. Los papiros mágicos egipcios del siglo II invocan el nombre de Jesús como fuente de poder sobrenatural, refiriéndose específicamente a el que fue crucificado. Incluso los enemigos de Cristo admitían que algo había cambiado en el mundo el día de su muerte. Quiero hacer una pausa aquí porque sé que alguien que está viendo esto ahora mismo está pasando por su propio Gólgota. Tal vez te sientes abandonado, como si Dios no escuchara tus gritos. Escríbeme en los comentarios qué estás atravesando. Leo cada uno, y esta comunidad ora los unos por los otros. No estás solo en tu dolor. Y permíteme mostrarte la verdad más profunda de todo esto. Cada herida que Jesús soportó tenía un propósito específico. Los clavos en sus muñecas perforaron el lugar exacto donde los sacerdotes judíos examinaban los corderos del sacrificio en busca de defectos. Sus muñecas fueron marcadas como sacrificio perfecto. Los clavos en sus pies atravesaron los huesos que llevaban el peso del cuerpo, simbolizando que él cargó el peso completo del pecado humano.
La corona de espinas perforó las venas temporales, causando hemorragia severa en la cabeza, que representa la sede del intelecto y la voluntad. Cristo sangró desde la mente que concibió la redención. La lanza en el costado atravesó el corazón, el centro de las emociones y el amor. Su amor literal fue derramado. Cada herida física correspondía a una herida espiritual que Él sanaba en nosotros. Cuando entendemos esto médicamente, entendemos el poder espiritual del sacrificio. No fue solo muerte, fue cirugía cósmica. Cristo se sometió a cada trauma posible para cubrir cada tipo de dolor humano. Trauma físico, abandono emocional, separación espiritual, muerte misma. Él experimentó todo para poder sanarlo todo. Los evangelistas registraron estos detalles médicos no por morbo, sino por precisión teológica. Cada herida tenía significado, cada grito tenía propósito, cada gota de sangre tenía poder redentor. Y la evidencia forense moderna confirma que cada palabra de los evangelios es médicamente exacta. Los doctores que han estudiado la crucifixión desde perspectiva médica llegan todos a la misma conclusión. Nadie podría haber inventado estos detalles. Son demasiado precisos, demasiado específicos, demasiado médicamente consistentes. Los evangelistas reportaron lo que vieron, porque realmente lo vieron. Y lo que vieron cambió el mundo. Te quiero preguntar algo personal, y lo digo en serio. ¿Cuándo fue la última vez que realmente meditaste en lo que Cristo soportó específicamente por ti? No en general, sino personalmente. Cada clavo que perforó su carne llevaba tu nombre. Cada gota de sangre que derramó llevaba tu pecado. Cada grito que salió de sus labios era una oración por tu redención. Esto no puede quedarse solo como un video que viste una vez. Necesita convertirse en parte de tu caminar diario con Dios. Exactamente por eso puse algo en el comentario fijado. La herramienta que mencioné antes, la que uso cada mañana antes de predicar, toma todo lo que discutimos hoy y lo convierte en encuentro diario con Dios. No solo una vez, cada día. Ve al comentario fijado ahora mismo, no pases de largo. Si este mensaje cambió cómo ves el sacrificio de Cristo, suscríbete. Voy a esta profundidad cada semana. Y una cosa más, ahora mismo, mientras sientes esto en tu corazón, piensa en una persona, solo una, alguien que está luchando, alguien que está buscando, alguien que necesita saber que no está solo. Envíale este video. Podrías cambiar su vida esta noche. Podría ser la respuesta a una oración que hizo anoche. El carpintero de Nazaret no solo dividió el calendario en dos, dividió la historia humana entre antes y después de su amor, y ese amor tiene tu nombre grabado en sus manos cicatrizadas.